Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el anciano gobernante Jaime Zapata y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía. Esa palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del hombre y la mujer por el poder del Espíritu Santo. Quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. En esta noche tenemos un tema múltiple, diríamos una trilogía que vamos a comenzar en este programa de hoy. Y el tema es las autoridades, los símbolos de autoridad en la Biblia. El tema particularmente de hoy es la autoridad paterna. En la Biblia hay tres autoridades básicas. El gobierno de los hombres, ¿verdad? La iglesia y la familia. En esta noche vamos a estar tocando el tema de la autoridad paterna, que mañana es Día de los Padres y hemos cogido esta coyuntura para tocar ese tema que es muy importante, especialmente en el tiempo presente. En esta noche nos acompaña el hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a los que nos oyen. El tema de esta noche, la autoridad paterna. Te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busques la lectura bíblica en esta noche, que se da en Éxodos 20, versículo 12. Y el hermano Andrés hará la lectura. Y este es el quinto mandamiento. Dice así: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La paternidad, hermano, es parte de la autoridad. Cuando leemos el pasaje en el quinto mandamiento, tenemos la tentación de pensar que el quinto mandamiento solamente se refiere a la autoridad paterna. Y realmente en los 10 mandamientos, el quinto mandamiento, que es prácticamente el comienzo de los mandamientos hacia los hombres. Los primeros 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios. Los próximos 6 tienen que ver con nuestra relación con los hombres. Y el quinto pone el pie adelante en términos de la autoridad. El que se nos pida que respetemos a los padres tiene que ver con que el ser humano en un mundo caído tiene que tener ordenanzas acerca de la autoridad. Y los padres son la primera autoridad nuestra. La familia nuclear o la paternidad la familia nuclear es el modelo bíblico, es de origen divino. Los hombres no se inventaron este asunto, se lo inventó Dios. Y en la palabra de Dios hay indicios muy claros de cuánto se debe respetar el orden familiar, porque es la base de la sociedad. Lo que se construye en la familia produce la sociedad en la que vivimos. Y si hoy en día la gente se queja mucho de cómo están las cosas en términos de la sociedad, ¿a dónde vamos a ir si no es a la raíz? La familia. Y se da el caso de que estamos en medio de un tiempo en el que la familia nuclear está siendo bombardeada, que tenemos unas agendas de algunos que en el aquel de que hay diferentes tipos de familia, tratan de entonces socavar las bases de la familia nuclear, la familia bíblica. Y el problema es que terminan siendo que la excepción se convierte en la regla. Hay muchas excepciones y no de las que enseñan los que están en la agenda, ¿verdad? Usted puede criarlo a su abuela, usted puede criar a su abuelo, usted puede tener una mamá porque el papá se murió, lo que sea, pero más allá de eso, las validaciones de otro tipo de conducta, pues no son bíblicas, punto. La Biblia no las reconoce, las condena. Y esas otras supuestas familias no pueden liberarse del patrón que Dios estableció. No, el patrón es el que es. ¿Entiende? Que es que la autoridad paternal o de padres, ¿no? Y ellos lo que están tratando es emular eso que Dios estableció
Y entonces tienen que seguir, independientemente de que están fuera de orden, que seguir el patrón porque no hay otra forma. Tanto es así que en la Biblia, cuando se habla del nombramiento de los ancianos, los pastores de las iglesias, los apóstoles pusieron como guía que el anciano tenía que tener en orden su casa. O sea, tenía que haber un orden bíblico correcto, porque ese anciano iba a ser el ejemplo a los demás en la iglesia. Y no podía haber, para esto no había concesiones. O sea, si un anciano, un pastor, no tiene en orden su casa, tiene un problema. Esto señala que si tú gobiernas bien tu casa, eso establece las bases para tú poder gobernar en cualquier área, ya sea de trabajo, de gobierno de Estado. O sea, el núcleo familiar es un micro. Es el micro de donde va a salir, de donde sale todo el orden social del Estado, de la religión y de todo. De hecho, eso me trae a la mente, es bien interesante, porque cuando usted estudia la historia de Margaret Thatcher, que se terminó siendo primer ministro de Inglaterra, ella retrotraía toda su capacidad administrativa a que ella administraba bien su hogar. Es muy interesante eso. Los enemigos de Dios, hermanos, odian el modelo de la Biblia. Buscan por todas las formas de socavar las bases, porque como quieren establecer otros modelos, como es lo que yo llamo una ingeniería social, que es incorrecta, porque el único ingeniero social que existe es Dios. Él ya estableció cuál es la ingeniería social nuestra, la familia, la sociedad, el gobierno. Él ya lo estableció. Cuando no seguimos por ahí, siempre vamos a tener problemas. Siempre va a resultar en problemas para nosotros, para nuestras espaldas, golpes. Y sabemos entonces que es de origen divino, pero más allá entonces también la paternidad es una autoridad delegada por Dios. Es la autoridad más básica en el mundo. Llámanos. La autoridad más básica en el mundo es la familia. Dios le da un control del orden familiar al padre. La cabeza del hogar, según la Biblia, es el padre. El modelo que hoy en día se vende por ahí de que los dos son iguales, eso no es así, hermano. Porque Dios hace responsable a Adán, al hombre. Dios no hizo responsable a Eva, hizo responsable a Adán. Y cuando las autoridades hacen responsable del mal manejo de una casa, no van a donde la mamá, van donde el papá. Y lo hacen responsable y va hasta preso si hace las cosas mal. Nosotros somos una sociedad medio hipócrita, que queremos comprar el modelo de que los dos son iguales. En el mundo no existen los dragones de dos cabezas, los monstruos de dos cabezas son aberraciones. Dios creó cada ser sobre la tierra con una sola cabeza y con una sola mente para hacer todas las cosas. Y nosotros estamos pretendiendo cambiar el orden de Dios. Alguien tiene que llevar la autoridad en el hogar. Y quizás algunas cosas, como lo sería la administración de bienes, se puede delegar, porque hay hombres que no saben administrar bienes. Y entonces necesitan que la mujer le administre sus bienes. Porque es una ayuda idónea. Porque es una ayuda idónea, pues claro. Hay una serie de cosas que el hombre las delega en la mujer, porque la mujer tiene unas capacidades. Claro pero en última instancia el hombre tiene que estar claro que el sacerdote del hogar, el que le rinde cuentas a Dios por su hogar, es el hombre. Y miren el problema. Ahí no importa si usted va a la iglesia o no. Porque cuando Dios pase el juicio sobre su familia, en el juicio final, ahí no va a estar, parte del problema va a ser que si usted dice, no, porque mi esposa me pasaba por encima, no, pero es que tú eres el que tenía la responsabilidad. En un hogar, tanto por creación como por redención, el varón es la cabeza. Pablo dice, es interesantísimo que el hombre fue creado primero. Y entonces Dios comunica al hombre, porque el hombre se convierte en el regente de Dios, el rey en la tierra, ¿verdad? El administrador de los bienes que Dios le encarga. Y entonces al hombre, al quien lo crea primero y le da las órdenes a él, y después crea a Eva. Y entonces
recibe de parte de Dios el mandato de no desobedecer ambos, pero Dios había hablado primero y había entregado, como dice el Salmo 108, al Hijo del Hombre, al hombre. Y yo voy a poner una nota aquí de interpretación bíblica, hermano. Mire, cuando usted vaya al cielo, si usted es una mujer que siguió las órdenes de Dios, usted va a estar al lado de su madre igual, y no van a ser marido y mujer, pero usted va a ir y a usted le van a reconocer su vida, no para salvación, pero sí para honrar lo que usted hizo delante de Dios en la tierra, sin importar si era mujer o hombre. Usted va a estar allí con la misma corona. Usted va a tener la corona de la vida. Usted no va a haber nadie por encima de usted ni por debajo de usted, porque usted va a estar al lado del Señor. El único que va a reinar y que va a ser nuestro sol va a ser el Señor. Y en ese sentido, que usted ahora quiera ser más o quiera ser menos, y desobedeciendo a Dios, tiene que seguir la guía bíblica. La Biblia también, la autoridad delegada de Dios da a los padres el control del orden familiar. El control del orden familiar, la Biblia va a poner claro de que nosotros no debemos violentar, o sea, ser gravosos con nuestra familia, ¿verdad? Y ser maltratantes. Eso es claro en la Biblia. Pero usted tiene el orden y tiene el control. Y ese control, en el caso de los hijos, se da de manera decreciente. Cuando los niños nacen, usted tiene el control absoluto de sus hijos. Pero cuando sus niños cumplen la edad de madurez, usted tiene que soltar el control de esos hijos, particularmente cuando ya se casan y se van de la casa, porque mientras vivan en su hogar, usted sigue manteniendo un cantito del control. Sépalo, hermano. Hoy día los hijos quieren vivir en las casas y quieren mandar también. Y eso no es así. Si usted como hijo quiere autoridad sobre su vida, produzca sus propios bienes y váyase a vivir fuera del hogar, pero no quiera mandar en la casa de sus padres. Además de esto, para mantener la disciplina bíblica, la Biblia coloca en las manos de los padres la vara como las prerrogativas y el símbolo de la última autoridad de los padres. Mucha gente tiene conflicto con este asunto. Llámanos. En el caso de la vara, que hoy en día se rechaza el uso de la corrección castigo, ¿verdad? La corrección por medios físicos, ¿verdad? La vara es el símbolo de autoridad última, pero la vara tiene efectividad cuando usted la administra efectivamente. Si usted temprano en la vida de sus hijos le enseña a sus hijos sobre quién descansa la autoridad, y tiene unas guías claras, particularmente guías bíblicas, sobre cómo funciona la familia y la sociedad, usted no va a tener que ejercer mucho la vara. La vara es un medio externo para que aquellos padres que se supone que Dios le dio las manos para acariciar a sus hijos y para darle ternura, pues la vara se pone como un elemento externo para dar corrección, no castigo, corrección. Porque hay unas diferencias en eso que después en otro programa lo podríamos tratar. Hay mucho tema que cortar sobre eso. La Escritura dice que la necedad está en el corazón del muchacho y que la vara saca esa necedad. Hay un psicólogo de apellido Olson, que si no me equivoco es el apellido, que dice que la razón por la que los niños todavía, 2 o 3 años, 4, retan la autoridad paternal, dice él que es que ellos quieren saber quién es que manda, que él quiere saber quién es un proceso natural. Un proceso natural. Y entonces cuando nosotros delegamos la autoridad paternal al niño que tiene 3 o 4 años, él es el que manda. Él es el que manda. Un ser que se supone que es lo que necesita protección y que le enseñen por dónde es que se vive la vida. Los padres hoy en día están ejerciendo una barbaridad y es soltándole a ellos el control de todas las cosas. Entonces ¿qué tú quieres, mijo? ¿Y qué te doy? ¿Y qué no te doy? Y hermano, esa es la irresponsabilidad más grave. Eso es lo que produce, ¿sabes lo que es, verdad? Material de cárceles. Material para las cárceles. Porque cuando el ser humano no entiende que debe ser humilde y que debe tener un orden en su vida y que las cosas tienen un sí y un no, cuando el ser humano no entiende eso, se convierte en el centro del mundo
y se convierte en un problema grave. Y a usted no le sorprenda cuando usted ve en Estados Unidos y aquí, pues gracias a Dios no se ve mucho, pero cuando usted ve todas esas masacres que se dan, eso no lo ejerce personas que están centradas y que han sido bien criadas. Eso es personas que se creen que el mundo requiere que ellos ejerzan su autoridad y ejercen lo que les da la gana. Y se llevan por el frente a todo el que le da la gana. Y a mí no me sorprende que eso pase con lo que se enseña en Estados Unidos sobre la vida del ser humano. A mí me sorprende que sean menos. Porque cuando el ser humano no tiene el sentido de la vida, que es Dios, y cree que el sentido de la vida es Él mismo. El centro. El centro y sentido de la razón de vivir es Él mismo. El hombre hace cosas bárbaras, lo que le parezca. Estamos en la autoridad paternal, ¿verdad? Y luego pasaremos a la del Estado y la de la Iglesia. Pero la corrección es inevitable. Si como padres no ejercemos la corrección, la va a ejercer otro. La va a ejercer el policía, y si no, el guardia penal. Y entonces el muchacho que no obedece acostándose temprano, en la prisión le tiene un horario y a la cañona tienen que acostarse. Pero miren el truco, hermano, miren el truco. El truco de la corrección por medio de la vara es que psicológicamente el niño vea que hay un orden. Y a más usted tenga el arte y la ciencia de manejar eso, usted no le va a tener que infligir corrección a su hijo por medio de la vara. Va a ser muy poco, créame. En mi caso, yo no me acuerdo haberlo utilizado mucho la vara. Yo tenía una tablita de esas de sacar pizza del horno, y la veían tan amenazante que cuando uno la presentaba de frente, decía, no, espérate, yo me voy a poner para mi número, porque esto no puede ser. El truco es quién tiene la autoridad. Y esa autoridad usted no la tiene para ejercer lo que le da la gana, es para impartirle orden en la vida al niño, para que ese niño crezca con unos valores y un orden adecuado, y que sea honra para sus padres. Cuando sus hijos no se comportan como debe ser, ellos lo deshonran. Ese es el tema del quinto mandamiento. Ellos lo están deshonrando a usted cuando no viven una vida que es respetable y ordenada. Bueno, se ve en la sociedad cuando dicen, ese es hijo de fulano, o sea, no, ese es hijo de una familia respetable. Cuando ven lo contrario, ese hijo de fulano, pues es obvio que sea como es. Sí. O sea, es un reflejo. Es un reflejo de los padres. De la paternidad. Y el cuarto mandamiento ejemplifica la autoridad como digna de honor. O sea, la autoridad es digna de honor, no solamente los padres. Porque cuando el quinto mandamiento establece las bases para el respeto a la autoridad, lo establece para los padres, para el gobierno y para la iglesia también. Y no se quede usted solamente en que hay que honra para los padres, es honrar a la iglesia de Dios, honrar al gobierno en que vivimos y vivir vidas que sean de provecho. Llámanos, pasamos entonces a la noticia religiosa. Dice así la noticia: proponen separar a cristianos y musulmanes para evitar genocidio. Líderes mundiales han declarado las atrocidades de ISIS contra los cristianos en Irak y Siria como genocidio. Pero, ¿qué significa genocidio y qué requerimientos crea esta designación de países como los Estados Unidos? Genocidio es un acto cometido con intención de destruir parcial o completamente un grupo étnico, racial o grupo religioso. El término fue creado para describir crímenes en Bosnia, Ruanda y Darfur, y ahora los crímenes de ISIS contra los yazidíes y cristianos en Irak y Siria. En mi opinión, Daesh es responsable de genocidio contra grupos en áreas bajo su control, incluidos los yazidíes, los cristianos y los musulmanes chiitas, comentó John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos. Esto ha resultado en la mayor crisis humanitaria del mundo desde la Segunda Guerra Mundial y la brutal aniquilación de antiguas comunidades cristianas. Más de 5 años de guerra ha dejado a 12 millones de sirios
casi la mitad de la población del país como desplazados internos o refugiados en naciones aledañas. En cuanto a los cristianos, su número ha bajado de 2 millones a 500,000. Y no es solo en Siria. Los yazidíes y cristianos del vecino Irak han sufrido los peores actos de genocidio por parte de ISIS. Esas personas matan todo, no solo a los humanos. Ellos matan nuestra historia, nuestra dignidad e iglesias. Ahora Mosul y en las llanuras de Nínive están vacías de cristianos, indica el arzobispo de la iglesia ortodoxa de Siria de Mosul. Aún tenemos como 400,000 personas refugiadas que viven en tiendas en invierno, verano, con mal o buen clima, sin salario, agua, comida, zapatos ni ropa. Todavía tenemos 3.500,000 mujeres que están secuestradas bajo el control de ISIS, además de 1,000 niños de 6 a 10 años que están cautivos en un lugar especial en Mosul, donde se les enseñan cómo usar armas y les lavan el cerebro, una nueva generación de terroristas para ISIS. Entonces, ¿qué sucede ahora? Estados Unidos puede arrestar, enjuiciar y castigar a los líderes de ISIS y a los yihadistas por genocidio, pero los cristianos y yazidíes deberán ser protegidos. Algunos defensores sugieren la creación de una zona de seguridad cristiana al noreste de Siria o una nación en las llanuras de Nínive, pero algunos líderes religiosos de Medio Oriente se oponen. No nos gusta estar separados. Los cristianos en un país y los musulmanes en otro. Siempre vivimos juntos, por siglos hemos sido como hermanos, expresó el arzobispo Isam John Darwish de la iglesia griega Melquita Saleh. Tuvimos una buena experiencia entre cristianos y musulmanes. ¿Por qué dejarías esta experiencia? Es un buen testimonio para todo el mundo. El Islam y el cristianismo sí pueden estar juntos, añade. El arzobispo también dice que no sería posible que los cristianos sean sal y luz. Con la resolución del Parlamento Europeo y designación del secretario de Estados Unidos, John Kerry, el mundo ahora sabe que los cristianos en Siria enfrentan genocidio. No es cuestión de si creo o no creo, si soy cristiano o no lo soy. Es acerca de la dignidad humana. ¿El genocidio será solo una palabra sobre papel o se tomarán acciones? Puede depender de usted. Le motivamos a orar. Estamos viviendo un momento histórico bien interesante. Si usted escuchó lo que dice la noticia, tiene unos puntos muy importantes. Estamos ante la crisis de seguridad en el mundo más grave desde la Segunda Guerra Mundial, porque hay unos elementos fundamentalistas árabes o islámicos, vamos a decir, no son árabes solamente, islámicos, que son extremistas, que llevan su religión a un extremo. Y entonces el problema está siendo que en este momento en que esto está viviendo, que nosotros disfrutamos de la democracia aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos y en otros países, nuestros hermanos en el mundo están sufriendo muertes, violaciones de mujeres y una cosa pero que no tiene explicación. Y si ve la noticia también que habla de estadísticas, en Siria nada más de 2 millones que habían de cristianos, se redujo a una cuarta parte, a 500,000. Ese es o sea, para llegar a esa realidad, eso tenía que estar matando todos los días gente cristianos en las calles y en los pueblos. Eso es una vergüenza para las naciones civilizadas, hermano, porque las naciones civilizadas ahora mismo tratan de paliar. Por ejemplo, en esta semana el presidente estuvo tratando de bajar el furor que tiene la gente contra el Islam, para evitar que hayan internamente en la nación reacciones a esto. Pero mira el problema, los que reaccionan son los del Islam mayormente. Los fundamentalistas cristianos son una minoría bien leve, que casi no ejercen presión. Pero el Islam sí se llena de muchas personas que son extremos en su religión. Entonces lo que estamos viendo es que se le deja a raya a los cristianos para que los sigan matando, y el Islam pues campea por su respeto. El mundo tiene que tomar acciones y decisiones sobre esto.
para ser lógicos, para llevar el gobierno, porque la Biblia dice que el gobierno está para castigo del malo y alabanza del bueno. Y los gobiernos están siendo irresponsables porque no se atreven a meterle el diente al problema. Porque a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial había un enemigo que lo podían buscar allí, que eran los nazis, que estaba muy claramente definido. El enemigo ahora mismo no está claramente definido. Los servicios de inteligencia de la nación tienen que estar buscándolo y ejerciendo su potestad en naciones soberanas, mandando bombas a donde sea para acabar con esa gente, porque esa gente no quiere saber de paz y tranquilidad. Ellos lo que quieren es guerra. Y en algún momento, cuando discutamos el tema de las autoridades, que nos va a tocar el tema de la autoridad del gobierno, usted va a ver lo que tenemos que decir sobre eso. Aquí tenemos una pregunta que la hemos contestado, según me dice mi hermano Andrés, en innumerables ocasiones. Álida Gómez de Carolina pregunta si cuando estemos en el cielo vamos a reconocer a nuestros hijos y familia. Hermana, nosotros no nos van a hacer una lobotomía. En la palabra vemos, por ejemplo, la historia del rico y Lázaro, que habla del rico que estaba en el Seol y él recordaba y sabía quién era Lázaro. O sea, hay indicios en la palabra de Dios para saber que nosotros no vamos a bojar cinta. Es más, nosotros no vamos a borrar cinta y vamos a recordarnos de todo lo que hicimos en esta tierra, pero lo vamos a recordar siendo redimidos. Confirmados en santidad, dice. Confirmados en santidad y en gloria. Y entonces vamos a reconocer la justicia de Dios como eterna. Como que todo los juicios de Dios son justos y limpios. Pero hay unos que van a estar recordando todo, la familia y todo, y todas las crisis, y van a estar en el otro lado en el lado izquierdo. Y ese grupo, particularmente, no va a poder ir al psicólogo para tranquilizarse, no va a poder tomar una pastilla para quitarse el dolor de cabeza. Hay que pensar en eso. Pasamos entonces al tema, ¿no? Ya que no tenemos más preguntas, continuamos con el tema. La paternidad no solamente es de origen divino y es delegada, y es una autoridad delegada por Dios, sino que es un don de Dios en sí mismo. Es un don de creación. Los padres son un reflejo del único Dios verdadero. Mientras mejor relación disfrutamos con nuestros padres terrenales, más se facilita tener la correcta imagen de nuestro Padre Celestial. Eso es muy importante, hermano. Y usted, si tiene problemas psicológicos con sus padres, perdone todo y y entienda que el Padre Celestial nuestro no es el culpable de nada de lo que nuestros padres nos infligieron. Nuestro Dios puso un orden para todas las cosas, y que alguien lo violente no es óbice para nosotros violentar la autoridad y el respeto que se debe. Honrar a nuestros padres trae bendición a nuestras vidas. Vamos a leer Efesios 6 del 1 al 4, que es la lectura que está ahí en el Efesios 6 del 1 al 4. Honrar a nuestros padres trae bendición a nuestras vidas. Y esa es la lectura en Efesios 6, 1 al 4. Dice: hijos, obedeced al Señor en el Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. O sea, la enseñanza en Efesios es redondeada, no solamente de la perspectiva de los hijos, sino que los padres tienen una responsabilidad para con sus hijos de no provocar la ira de sus hijos, sino provocar amor en sus hijos, y criarlos en una correcta orden en el Señor. Sí, hace una diferencia, marca una división entre provocar ira y disciplinar. Entonces está el que provoca ira porque abusa, porque no es justo, ¿verdad?, en su crianza, en su administración de la casa, y entonces parece más
un dictador, ¿verdad? Que uno que disciplina y amonesta en el Señor. Llámanos. Si ustedes escucharon anteriormente lo que mencioné sobre lo que es esa paternidad, es la forma de control de las padres es decreciente. Hay padres que no entienden eso, que entienden que hasta el último momento de la vida de sus hijos van a estar determinando la vida de sus hijos. Mire, hermano, el control suyo y la capacidad de usted poderlo encaminar en la vida es mayor mientras más joven es, mientras más niño es. Llega un momento que ya sus niños tienen uso de razón, y yo particularmente recomiendo, después de 10 o 12 años, ya usted no puede utilizar la vara, porque esos niños piensan, esos niños entienden las cosas. Usted le puede quitar los juegos de video, puede hacer otro tipo de disciplina. Otro tipo de disciplina, pero la vara ya es ineficaz, porque ya si no usted no estableció la autoridad y quién manda y quién ordena las cosas y cómo se llevan la vida a cada uno, pues usted perdió el tiempo. Dice, he leído que decía la Iglesia Católica, dadme un niño los primeros 5 años y haré un católico para toda la vida. Esos primeros 5 años son importantes, parece. Bueno, hay un grupo en Puerto Rico, tienen representación, que es la Alianza por Evangelización del Niño, que promueven en todos los países que las iglesias enfaticen en la predicación, en evangelizar niños, y en los niños de las iglesias tenerlos lo suficientemente capacitados en su niñez para que cuando entren ya a las etapas de adolescencia y adultez ya tengan las herramientas para poder manejar la vida cristiana. Se ha dicho que no hay un libro para ser padre, ¿no? Y que nosotros hijos tomamos de nuestra crianza pasada lo que, ¿verdad? Porque somos otras personas, así como los niños son otra persona, y hacemos un libro de paternidad, ¿ves? Ahora nosotros tenemos un libro. Hay un libro. hay un libro. No hay un libro en el sentido de vamos a decir, en el que si la gente no reconoce la palabra de Dios, claro, pues no tiene hay un libro. No tiene libro. Pero... Pues no tienes libro y tienes un problema, porque el único libro que Dios puso para guiarte no lo reconoce, pues no tiene libro. Perdonando la expresión, chávate. O sea, la palabra de Dios está ahí por unas razones, no son razones para nuestro mal, sino para nuestra bendición. Claro que sí. Y la palabra de Dios, aunque usted es un impío, busque, lea la palabra de Dios para que le dé guías de cómo usted criar a sus hijos. Otro punto importante, que además de ser un don de creación, es un don de la gracia común. En un mundo caído, en un mundo de pecado, se hace necesario que los hombres se organicen para mantener la estructura de mando y asegurarle que el orden de las cosas se proteja y no haya una anarquía. En la gracia de común, Dios nos da la autoridad en todos los niveles, en la familia, en la iglesia, en el Estado, particularmente el Estado y la familia, porque en la gracia común la gente no va a buscar la iglesia, ¿verdad? Aunque muchos van a las iglesias buscando un lugar de sentirse de sosiego, en sociedad, ¿verdad? Que se maneje una vida tranquila, ¿verdad? Pero la autoridad es una sombrilla de protección, hermano. La autoridad en la familia, el varón sobre la mujer, con su esposa, protege, tiene una sombrilla de protección sobre su esposa, sus hijos. El Estado tiene una sombrilla de protección sobre sus constituyentes. Y la iglesia, el pastor y los ancianos tienen una sombrilla de protección sobre la gente en esa iglesia. Además de eso, es un don de la gracia especial de Dios. Y nos habla la palabra de Dios que la instrucción de un padre cristiano permite que a temprana edad los hijos tengan acceso al plan de Dios para salvación. Léete lo que dice ahí en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso es muy importante. No dice educa a tu niño, dice instrúyelo, porque la diferencia entre educar e instruir es muy, muy distante. Cuando usted educa, usted le da un conocimiento general de las cosas, pero usted no lo dirige a un objetivo de cómo se debe vivir la vida delante de Dios y de los hombres. Pero la instrucción bíblica requiere que las cosas se hagan como la Biblia dice y como Dios quiere que sean.
No es que usted le dé una educación tan y tan importante a su niño que sea un impío bien educado. Sí, porque eso es lo que le va a ocurrir. Va a ser un impío bien educado. Sino que su niño tenga las herramientas. Y hay mucha gente que comete un error. No, yo dejo que mi nene, cuando ya tenga uso de razón, decida por la fe que quiera. Eso no va a pasar. ¿Sabe por cuál va a decidir? Por la impiedad. Porque no conoció en etapas tempranas, etapas en que el niño es tierno para tener fe todavía. No conoció la fe en el Dios verdadero. Está delegando su autoridad a un niño. Dígame. Sí, es lo mismo. Sí. Y la palabra de Dios dice que los hijos son santificados en los padres cristianos. 1 Corintios 7:14, léelo. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer creyente y la mujer incrédula en el marido creyente. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. El creyente en una pareja, aunque que sea un creyente y alguien que no es creyente. Una pareja mixta. Una pareja mixta, o en una pareja de dos creyentes verdaderos. Esos hijos son santificados. Por eso es que, por ejemplo, nosotros los presbiterianos creemos en el bautismo de niños. Porque es la señal de que ese niño está en un hogar debidamente constituido debajo de Cristo. Y él va a tener un momento en su vida que él va a tomar una decisión. Eso es claro para nosotros. Eso no hay lucha con eso. Pero los hijos deben recibir el bautismo en virtud de que están en un hogar cristiano. Eso de que la gente bautice a los niños porque sí, aunque los padres sean dos impíos, eso es una barbaridad, porque eso es un sacramento establecido por Dios. Y además de eso, finalmente, la paternidad es un don de amor de parte de Dios. Es el modelo de corrección de parte de Dios. La corrección de un padre, que un padre da a sus hijos, es el testimonio más alto del amor que se tiene por el bienestar de sus niños. Léete Hebreos 12:8 para que veamos lo que dice. Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Si usted le niega a su hijo las herramientas para tener orden en su vida según Dios, usted realmente no los ama. Creyente, usted que no tiene una imagen clara sobre estas cosas, estudie, busque, vaya a nuestra iglesia. Si quiere, yo me siento con usted y le explico cómo es la cosa. Pero si en la medida que usted no está ejerciendo la forma correcta de guiar a sus hijos en disciplina, usted los está desamando, los está destruyendo. Y la obra y los hijos, cuando un hijo se levanta, habla de sus padres, como decía Andrés ahorita. Voy a leer el Salmo 127:4 que dice: como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Sabe lo que son las saetas, verdad? Las flechas que tenían los guerreros. Esa flecha, cuando el guerrero la disparaba a un objetivo. Y usted como padre debe guiar a sus hijos a un objetivo en la vida. A mí no me hace sentido ninguno esa inestabilidad y esa falta de seguridad que tienen los hijos para poderse manejar en la vida. Ellos pueden tener, sí, unas situaciones en su vida que no tengan claras, pero si usted le da las herramientas, ellos van a poderse encaminar y van a poder empezar a decidir en el futuro para su vida. Esto es muy importante. Le estamos dando la mejor herencia a nuestros hijos cuando los guiamos en la palabra de Dios. Y estamos en un mundo caído, hermano. Esto no se da de forma natural. Eso hay que sudarlo. Eso hay que parirlo. Eso es día a día, y eso a veces implica que usted le va a dar mala cara a sus hijos y va a establecer, mira, por aquí es que va la cosa y ya. Y al final de cuentas hay alguien que tiene que tomar la decisión última de las cosas para proteger a sus hijos, para encaminar a sus hijos y su familia, para guardar todo para bien, para lo que la palabra de Dios procura. En esta noche te invitamos a que nos llames. A que nos escribas. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936, 3864. Púlpito Reformado, P.O. Box
3864, San Juan, Puerto Rico, 00936-3864. Si te interesa que este programa se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Entonces, este programa se lleva al aire por los recursos de la Iglesia Presbiteriana Reformada, y en ocasiones hay uno que otro hermano que nos escribe y da alguna ofrenda para apoyarlo. Así que escríbenos para eso. En esta noche, hermanos, le invitamos a que nos vuelvas a escuchar en la próxima semana en Púlpitos Reformados, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. Te invitamos a que busques en internet, en nuestra página, los sermones. Te invitamos, hermano, para que nos escuches la próxima semana en Púlpitos Reformados, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. El gobierno de los hombres, ¿verdad? La iglesia y la familia. En esta noche vamos a estar tocando el tema de la autoridad paterna, que mañana es Día de los Padres, y hemos cogido esta coyuntura para tocar ese tema que es muy importante, especialmente en el tiempo presente. En esta noche nos acompaña el hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a los que nos oyen. El tema de esta noche, la autoridad paterna. Te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busques la lectura bíblica en esta noche, que se da en Éxodos 20, versículo 12, y el hermano Andrés hará la lectura. Y este es el 5º mandamiento. Dice así: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La paternidad, hermano, es parte de la autoridad. Cuando leemos el pasaje en el 5º mandamiento, tenemos la tentación de pensar que el quinto mandamiento solamente se refiere a la autoridad paterna, y realmente en los 10 mandamientos, el 5º mandamiento, que es prácticamente el comienzo de los mandamientos hacia los hombres, los primeros 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios. Los próximos 6 tienen que ver con nuestra relación con los hombres. Y el 5º pone el pie adelante en términos de la autoridad. El que se nos pida que respetemos a los padres tiene que ver con que el ser humano en un mundo caído tiene que tener ordenanzas acerca de la autoridad. Y los padres son la primera autoridad nuestra. La familia nuclear o la paternidad la familia nuclear es el modelo bíblico, es de origen divino. Los hombres no se inventaron este asunto, se lo inventó Dios. Y en la palabra de Dios hay indicios muy claros de cuánto se debe respetar el orden familiar, porque es la base de la sociedad. Lo que se construye en la familia produce. Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpitos Reformados, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el anciano gobernante Jaime Zapata, y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía. Esa palabra que es como espada de 2 filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del hombre y la mujer por el poder del Espíritu Santo. Quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. En esta noche tenemos un tema múltiple, diríamos una trilogía que vamos a comenzar en este programa de hoy, y el tema es las autoridades, los símbolos de autoridad en la Biblia. El tema particularmente de hoy es la autoridad paterna. En la Biblia hay 3 autoridades básicas. Y esas otras supuestas familias no pueden liberarse del patrón que Dios estableció. No, el patrón es el que es. ¿Entiende? Que es que la autoridad paternal o de padres, ¿no? Y ellos lo que están tratando es emular eso que Dios estableció, y entonces tienen que seguir, independientemente de que están fuera de orden, que seguir el patrón, porque no hay otra forma.
tanto es así que en la Biblia, cuando se habla del nombramiento de los ancianos, los pastores de las iglesias, los apóstoles pusieron como guía que el anciano tenía que tener en orden su casa. O sea, tenía que haber un orden bíblico correcto, porque ese anciano iba a ser el ejemplo a los demás en la iglesia. Y no podía haber, para esto no había concesiones. O sea, si un anciano, un pastor, no tiene en orden su casa, tiene un problema. La sociedad en la que vivimos. Y si hoy en día la gente se queja mucho de cómo están las cosas en términos de la sociedad, ¿a dónde vamos a ir si no es a la raíz? La familia. Y se da el caso de que estamos en medio de un tiempo en el que la familia nuclear está siendo bombardeada, que tenemos unas agendas de algunos que en el aquel de que hay diferentes tipos de familia, tratan de entonces socavar las bases de la familia nuclear, la familia bíblica. Y el problema es que terminan siendo que la excepción se convierte en la regla. Hay muchas excepciones y no de las que enseñan los que están en la agenda, ¿verdad? Usted puede criarlo a su abuela, usted puede criarlo a su abuelo, usted puede tener una mamá porque el papá se murió, lo que sea, pero más allá de eso, las validaciones de otro tipo de conducta, pues no son bíblicas, punto. La Biblia no las reconoce, las condena.